Iglesia, Comunidad Cristiana El Faro y personas que están oyendo en esta plataforma digital. Le damos gracias a Dios porque nuevamente estamos en un culto y es día jueves. Continuamos Baja California Sur con la contingencia ocasionada por la pandemia de coronavirus COVID-19 y Baja California Sur. Ahorita nos encontramos en el semáforo naranja número 5, son 6 niveles, estamos en el nivel 5 y todavía no se nos permite congregarnos en los templos. Sigamos orando para que esta contingencia disminuya lo que son el número de contagios en Baja California Sur y así podamos nuevamente reanudar actividades en la casa de Dios. Así les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios. Usted, su Espíritu Santo, toque los corazones. Usted sabe de lo que tiene necesidad su iglesia, de lo que tiene necesidad cada persona que esté escuchando este mensaje y hable sus vidas, Señor, transfórmelas y supla como solamente Dios sabe hacerlo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy, hermanos, yo voy a estar hablando sobre el tema que es la provisión divina. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pablo. Y cuando hablamos de provisión divina, pues qué mejor que escuchar el mensaje, la opinión de Jesús sobre la provisión divina. En Mateo capítulo número 6, versículo 25 al 33, nuestro Señor Jesucristo trata el tema precisamente de la provisión, de cómo satisfacer nuestras necesidades básicas y que en ocasiones cuando no son satisfechas, esto va a venir a traer lo que es afán, ansiedad a nuestras vidas. Vamos a leer este pasaje que es el Sermón del Monte, una parte del sermón dado por nuestro Señor Jesús. San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. La palabra que Jesús nos da sobre la provisión divina habla sobre las necesidades básicas del hombre. En este pasaje que acabo de leer nos habla sobre qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos y la ansiedad que produce este tipo de pensamientos en el ser humano. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice: busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas que acaba de mencionar os serán
añadidas. Las necesidades básicas serán suplidas por nuestro Señor Jesucristo si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios. Y esas necesidades básicas de las cuales se está hablando es precisamente el alimento, la bebida y el vestido. Por lo tanto, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí nuestro Señor Jesús nos da 3 ejemplos. El primero de ellos dice, mirad las aves del cielo. ¿Cuántos no conocemos las aves? Aquí nosotros asomamos todos los días en nuestra ventana. El albo es un árbol de almendro y ahí escuchamos muy puntuales a las 6 de la mañana el cántico de esas aves de los cielos, esos pajarillos. Y dice, voltea a verlas, dice, ellas no siembran, ellas no ciegan, ellas no recogen en graneros. Sin embargo, nuestro Padre Celestial les da de comer, les da alimento. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así es que nuestro Señor nos hace caer en esta reflexión. Si Dios tiene cuidado de las aves, de esos pájaros, también va a tener cuidado de nosotros, de su pueblo. Y dice, ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El segundo ejemplo que nos da, ¿por qué te afanas por el vestido? ¿Verdad? Y dice que volteemos a ver a los lirios del campo. Ellos cómo crecen, pero de los lirios del campo dice, ellos no trabajan, ellos no hilan. Pero dice nuestro Señor Jesús, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y también habla de la hierba del campo, dice, ahorita es, mañana es echada en el fuego. Y Dios la viste. Dice, hombres de poca fe. Dice, ¿no hará mucho más con vosotros el Señor? Si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado de los lirios del campo, si Dios tiene cuidado de las plantas, de la hierba, también va a tener cuidado de nosotros. Así es que permitamos que nuestro Dios sea quien supla tanto para la alimentación, tanto como para el vestido. Así es que dice, no te afanes, no os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios sabe que necesitamos alimento, Dios sabe que necesitamos vestido, Dios sabe que necesitamos techo. Pongamos en sus manos estas necesidades, buscando primeramente el reino de Dios y Dios las suplirá. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, no os afanéis por nada. Vamos a buscar la palabra de Dios en Filipenses, capítulo número 6, capítulo número 4, versículos 6 y 7. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí viene la palabra, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias. Hay que poner cada una de nuestras necesidades en oración, decírselas, comentárselas, platicárselas al Señor y empezar a dar gracias. Gracias, Señor, porque tú suplirás, tú vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria. Cuando nosotros hacemos esto, ponemos en las manos de Dios nuestras necesidades, ¿qué es lo que sucede? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Él va a guardar nuestros corazones, Él va a guardar nuestras emociones, Él va a guardar nuestras mentes, Él va a guardar nuestros pensamientos. Y es entonces cuando llega una paz, Dios va a proveer lo que es necesario en mi hogar, lo que es necesario de alimento, de provisión, de sustento. Dios lo va a proveer. Confía en Él. Dios se encargará de suplir conforme a sus riquezas en gloria. Son las palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo y también lo que nos comenta el apóstol Pablo
de cómo esa ansiedad que llega a nuestras vidas, al ponerlo en la oración en manos de Jesús, Él se encarga de suplirlas, de responderlos. Hay un segundo ejemplo de provisión divina. Yo me quiero ir al Antiguo Testamento, al libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Esta es una provisión divina. Es la provisión, Dios suple conforme a sus riquezas en gloria. Es un ejemplo de provisión divina. El sustento del profeta Elías. Capítulo 17, versículo 1 al 7 nos dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, vino acá. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocía en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Aquí tenemos un ejemplo de provisión divina. El profeta Elías, sustentado por Dios. ¿Qué es lo que había pasado en la vida de Elías? ¿Por qué él tuvo que esconderse? ¿Por qué estaba viviendo esta situación de contingencia? Así como nosotros estamos viviendo una contingencia, algo inesperado. Esta pandemia ha cambiado las cosas, ha cambiado el ritmo de trabajo, las actividades escolares, las actividades en el templo, las actividades de recreación. Ha habido cambios drásticos. Es una contingencia. Pues también sucedió algo parecido. Cuando hablamos del profeta Elías, él primeramente Dios lo guía a Elías a dar un mensaje al rey de la nación. Qué hermoso es recibir mensajes cuando son mensajes de bendición. Pero cuando el mensaje que se nos trae no son buenas noticias, vamos a tener diferentes tipos de reacciones. En este caso, el profeta Elías, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, nos habla de cómo Acab era el rey de la nación. Sin embargo, este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y así, él dice, le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, y tomó por mujer a una reina, a una mujer pagana de los sidonios, era hija de un rey, y él empezó, este rey, a adorar a Baal y lo adoró. Hizo un templo en Samaria, y también dice, hizo acá una imagen de acera. Es decir, este rey de la nación se había apartado de Dios y se había olvidado de Jehová Dios. Y es por ello que Dios manda a Elías a dar un mensaje a este rey que se había apartado del camino de Dios. Y el versículo 1 nos lo dice, 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, vino a Acab. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El mensaje que Dios le había dado al profeta Elías, que él tuvo que presentar delante del rey de la nación, el rey de Israel, a Acab, era: no va a llover. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que esta fue una sequía que duró 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. 3 años y 6 meses. Fue una contingencia nacional. Y como consecuencia de que el rey se había apartado de los caminos de Dios. Así es que el profeta va y da el mensaje, y una vez que da el mensaje, dice la palabra de Dios, que Dios le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Una vez que da el mensaje, el profeta, de acuerdo a las instrucciones de Dios, dice: ven, escóndete al arroyo de Querit. Era una situación, era una contingencia. Esta
contingencia duraría 3 años, 6 meses. Y el profeta tuvo que esconderse y tuvo que ir a un arroyo. En ese arroyo Dios prometió suplir, porque Dios es un ejemplo de provisión divina. Dios suplió y le dijo así: beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Él fue y lo hizo. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así es Dios. Dios tiene el poder para suplir de una manera sobrenatural. El profeta vivió directamente siendo alimentado por la mano de Dios. Dios le mandaba cuervos. Así es que no te desesperes. El pan y la carne llegarán a tu hogar si tú confías en Dios, si tú caminas en el Señor. Y así Dios esconde a Elías, Dios sustenta a Elías, pero también Dios te permite que Elías termine con esta misión. Este tiempo de sequía aún continuaba. Dios utilizó otros medios para sustentar al profeta Elías. Pero en el capítulo número 18 le dice Elías: tienes que ir a mostrarte al rey, porque ya es tiempo que le des el mensaje. Y dice que muéstrale acá que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 18:1. Ahora tenía que cumplir su misión. Así como había llegado a decirle que iba a haber una sequía, ahora él tenía como profeta llegar a decirle al rey que esta sequía iba a terminar. Sin embargo, durante todo este tiempo, el rey Acab, la reina Jezabel, buscaban al profeta Elías para matarlo. Nunca lo localizaron. Dios lo protegió. Sin embargo, aquí nos vemos algo importante. Dice, Elías tenía que ir con Acab, porque el hambre era grave en Samaria. La contingencia había llegado. La hambruna estaba en toda la nación, en todo Israel. Y aquí Acab, nos dice la palabra de Dios, llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Me llama la atención cómo en este pasaje aparece un rey malvado, un rey que no quiere escuchar la palabra de Dios, un rey que se molesta porque no quiere hacer cambios en su vida. Porque cuando se le da a una persona la palabra de Dios, y si él se hubiera arrepentido de haber tomado el mal camino, hubiera llegado la bendición. Sin embargo, él se enojó, él se molestó y dijo: voy a matar a Elías. Ahora había necesidad de conseguir alimento para los animales, para los caballos. Entonces acá el rey manda llamar a Abdías. Pero este personaje me llama la atención, hermanos, porque era un hombre temeroso de Dios. Hermanos, él vivía en la corte, era el mayordomo del rey Acab. Y aunque él vivía en un medio, en la corte, en el lujo, buena comida, buena ropa, reconocimientos públicos, él era temeroso de Dios. Y aunque Acab y Jezabel ahora tenían un templo pagano en Samaria, a Baal, y que ahora tenían 450 profetas de Acera, 450 profetas a Baal, y a todos ellos sustentaban con alimentos. En cambio, a los profetas de Dios los perseguían. Sin embargo, Abdías aparece en el escenario y en el versículo 1 de Reyes 18:4 nos dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Había hambruna, había una contingencia nacional. Fueron 3 años, 6 meses. Y durante ese tiempo hubo un hombre, Abdías, mayordomo
del rey, que se mantuvo firme en sus convicciones, en sus valores, en los mandamientos de Dios y con un amor y un cuidado hacia el pueblo de Dios. Dice que cuando Jezabel buscaba a los siervos de Dios para matarlo, pues Abdías, cuando él encontraba algún siervo, al contrario, lo escondía. Dice, tengo a 100 profetas escondidos, 50 en unas cuevas, 50 en otros, y a todos ellos, dice, los sustento con pan y agua. En esta pandemia, en estos momentos de crisis, hay crisis, hermanos, en diferentes áreas. Crisis emocional, hay crisis también en el área económica, hay crisis por situaciones familiares, hay crisis de enfermedad, que es lo que caracteriza a esto. Sin embargo, va a haber diferentes personas y diferentes maneras en que esta pandemia, en que esta contingencia nos va a estar afectando. Yo recuerdo que al principio de la pandemia, que se anunció los contagios y lo peligroso que era estar en contacto con la gente que viajaba, hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, yo voy a renunciar, porque el área donde yo estoy trabajando es de extremo peligro. Ya hablé con mi esposo y mi esposo me autorizó. Un hogar que era sustentado por 2 sueldos, de repente tenían que recortar sus gastos, sus actividades. ¿Por qué? Porque iban a disminuir la economía. Se vieron afectados, pero fue una necesidad hacer aquello. Y va a haber personas que, como Elías, así están en el arroyo de Querit, pidiendo a Dios ser sustentados por esos cuervos, agua, que les traiga pan y que les traiga carne. Pero también va a haber en esta contingencia, en este momento donde la economía se ve afectada, personas cuya afectación económica no es igual que otros. Algunos han perdido trabajos, algunos su trabajo lo conservaron, pero el sueldo se los bajaron. Otros fueron despedidos. Algunos están pasando una crisis económica muy fuerte, pero otros no. Hay otras personas que ha habido la provisión necesaria en sus vidas, sus sueldos se les mantuvieron, o en ocasiones la misma pandemia ocasionó que hubiera una provisión especial en sus vidas. Pero aquí estamos viendo a Abdías, a este mayordomo, que él sustentaba a 100 profetas de Dios, de Jehová, a 50 profetas y 100. Los reyes sustentaban a los 450 profetas de Acera y a los 450 profetas de Baal, el rey y la reina. Sin embargo, este hombre estaba sustentando a 100 con su sueldo, con su salario, con su provisión. ¡Qué hermoso! Y así se menciona en la palabra. Aparece Abdías entre esta narración del diálogo que va a tener, ¿quién? El profeta Elías con el rey Acab, para finalmente decirle que esta contingencia iba a terminar. Cuando con el versículo 17 y 18 de Primera de Reyes, capítulo 18, nos dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando Acab vio a Elías, no se presentó delante de él arrepentido de haberse apartado de los caminos y los mandamientos de Dios. Al contrario, le dijo, tú eres el que está causando todos estos problemas a Israel. Por tu culpa no está lloviendo. No, dice, no es por mi culpa. Es porque has dejado los mandamientos de Jehová y estás siguiendo a los Baales. Así, la palabra de Dios nos dice que Elías se presenta delante de Acab y le dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y el versículo dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subiendo Acab, vino a Israel. La palabra de Dios en Santiago 5:17 dice, Elías oró y no llovió por 3 años y 6 meses. Elías oró y el cielo dio lluvia. Santiago 5:17-18. Aquí estamos viendo
que el profeta Elías fue testigo de la provisión divina. Elías tuvo que pasar por esta contingencia. Elías aprendió a depender de Dios, a vivir de Dios, a esperar la provisión de Dios, porque Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios guió a Elías a dar un mensaje. Como iglesia, como pueblo, tenemos un mensaje para esta generación en este momento tan difícil. En algunos casos de enfermedades, en otros de muertes, en otros de problemas económicos, de situaciones de pánico, de temor. Nosotros tenemos el mensaje adecuado, el mensaje de la palabra de Dios. También Dios esconde a Elías y se nos ha dicho: escóndete, guárdate, cuídate. Sigue una serie de medidas preventivas y las estamos cumpliendo porque somos pueblo de Dios, obedientes, que nos sujetamos a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como gubernamentales. Dios sustenta a Elías y esos cuervos llegaban en la mañana y en la tarde con el alimento que Elías necesitaba. Y finalmente Dios permite que Elías cumpla con su misión. Él habla directamente con el rey Acab y le dice que va a llover, que el tiempo de contingencia ha terminado. Así como cesó la lluvia, ahora habría lluvia. Así como inició la pandemia, Dios se encargará de que esta pandemia termine. Pero en este periodo en el cual nosotros lo estamos viviendo, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. No nos afanemos por qué beberemos, por qué comeremos, por qué vestiremos. Si Dios alimenta a las aves, si Dios pone el vestido en los lirios del campo y en la hierba, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Señor suplirá y echará fuera toda ansiedad y preocupación, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el ejemplo del profeta Elías, nosotros podemos ver cómo están nuestras manos. Quiero que voltees a ver tus manos, las dos. Yo no puedo ponerlo, tengo el micrófono. Y tú puedes estar o en la situación del profeta Elías o en la situación de Abdías, cualquiera de los dos. Las manos del profeta Elías estaban vacías, pero Dios, cuando él las levantaba al cielo, Dios mandaba cuervos y traían pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, y él bebía del arroyo de Querit. Dios suplirá conforme a las riquezas en gloria, a sus riquezas. Confía en el Señor, Dios te proveerá el sustento que necesitas en cualquier área de tu vida. ¿Cómo están tus manos? Tal vez tú volteas a tus manos y están llenas. Dios te ha bendecido. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de la contingencia, hay prosperidad. Bendice al siervo de Dios. Bendice al pueblo de Dios. Así como lo hacía Abdías. Qué bueno es el Señor. Siempre mostrándonos en su palabra cuáles son los caminos que debemos de seguir. Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ponte en sus manos, el Señor está aquí contigo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, qué hermosa es su palabra. Qué hermoso el mensaje que nos da nuestro Señor Jesús, de que busquemos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán, usted las proveerá, usted las suplirá. La comida, la bebida, el vestido y la paz, la tranquilidad, Señor. Pero también nos muestra cómo el profeta Elías fue un hombre que caminó en fe, el cual fue guiado por Dios y que en ese momento de crisis él aprendió a depender de Dios. Y en el momento de crisis siempre llegan cuervos trayendo pan y trayendo carne para el sustento del pueblo de Dios. Señor, aquí también, Señor, lo sabemos.
Hay un pueblo generoso como Abdías, bendícelos. Ellos ya están actuando, ya están bendiciendo a sus siervos y también están bendiciendo al pueblo de Dios, porque sus manos están llenas, aún en medio de una situación de pobreza y de necesidad. Dios, usted los ha bendecido. Sígalos bendiciendo, Señor, pero sobre todo, sígalos honrando, así como honró a Abdías diciendo que era un varón temeroso de Dios, que desde su juventud siguió los caminos del Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Así vamos a estar escuchando un cántico de adoración a nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede,